Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les quiero dar la bienvenida hoy martes a esta temporada de 12 capítulos que hemos titulado Taller de Palabras y que realizamos en alianza con la Cámara de Comercio de Medellín. ¿De qué se trata esta temporada? Como muchos de ustedes saben, la Cámara de Comercio de Medellín patrocina uno de los concursos literarios más importantes de Colombia, el Concurso Nacional de Novela y Cuento. Y nos hemos dado cuenta de que en muchos casos quienes envían manuscritos a este concurso son autores que están en un proceso de desarrollo, que están buscando perfeccionar su técnica y porque no les cae bien alguna serie de recomendaciones, consejos, ideas que poder desarrollar. De allí que creemos, y para eso está esta temporada, que resulta invaluable ofrecer experiencias no solo de autores que acaban de publicar, sino también de editores, para que ese autor joven, si eres tú o si conoces a la persona, pueda escuchar a editores hablar de qué buscan en ese primer manuscrito que leen o en esas primeras páginas. En esta serie de 12 capítulos, por lo tanto, nos proponemos tanto explorar algunos nombres del mundo literario colombiano contemporáneo a través de voces de autores y autores que acaban de publicar. Es decir, cada episodio de autores ofrecerá una mirada a sus experiencias editoriales y creativas que les han permitido llegar a su primera publicación. Pero estas 6 entrevistas las vamos a contrastar o las vamos a acompañar quincenalmente con otras 6 entrevistas a editores colombianos reconocidos, quienes compartirán su perspectiva sobre el proceso de selección de manuscritos y en general de lectura. Estos editores nos revelarán qué aspectos consideran al evaluar una obra, cómo identifican la calidad, el potencial de los textos y qué buscan al incorporar nuevos autores en su catálogo, cosas que a veces los autores o autoras no estamos en condiciones o no se sabe prácticamente. La idea de esta temporada de 6 capítulos de autores recién publicados y 6 capítulos de editores reconocidos y consagrados del panorama colombiano, lo que hace es buscar ofrecer recomendaciones dirigidas a escritores principiantes. Queremos brindar herramientas necesarias para ayudarlos a enriquecer su escritura y aumentar sus posibilidades de publicación en el mundo editorial. Queremos apoyar y acompañar desde antes de que ese primer manuscrito sea publicado. Y el día de hoy comenzamos con una autora que en esta casa celebramos mucho ese primer libro de cuentos. Me refiero a Margarita Borrero, con Rituales de Apareamiento, que fue publicado por Tusquets el año pasado. Margarita nació en Barranquilla, Colombia, es egresada de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá en 1993 y doctora en Literatura Europea por la Universidad Autónoma de Madrid en el 2010. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación en Colombia, Estados Unidos y España como periodista bilingüe, guionista y correctora de estilo. En la actualidad es docente de escritura creativa en español e inglés. Sus cuentos le han merecido 8 primeros lugares en concursos literarios de Colombia, España, Estados Unidos y Canadá, y es autora de la novela El ataúd más hermoso del mundo, primer lugar en el certamen de novela corta organizado por el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, España, sobre lo que también estaremos hablando. Así que les doy la bienvenida a esta temporada. Recuerden, vamos a estar todos los martes durante 12 martes. Comenzamos con autores y en 8 días esperen nuestra primera entrevista a editores. Siempre acompañándolos y queriendo iluminar la técnica, el conocimiento y sobre todo ayudar a que salgan nuevas voces que retraten lo que está pasando y lo que pasará. Así que, sin mayores preámbulos, bienvenidos. Margarita, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Gracias. Buenas tardes, Camilo. Qué gusto estar aquí. Qué rico estar hablando contigo en nuestro primer capítulo de esta temporada que hemos creado con la Cámara de Comercio de Medellín para hablar sobre tu más reciente libro de cuentos, no tu primer libro, como lo vamos a ver ahora, que es Rituales de Apareamiento. Esto está en la colección Andanzas de Tusquets, publicado, esto fue en la primera edición, fue junio de 2024. Pero Ajá. Margarita, quiero comenzar preguntándote, uno normalmente cree que los autores que acaban de publicar es porque acaban de escribir,
Sin embargo, tú tienes una primera novela publicada en el 2007, El Ajá. ataúd más hermoso del mundo, publicada en España, y eso ya han pasado algunos años desde entonces. Entonces, ¿por qué no nos cuentas qué ha supuesto para ti la publicación de Rituales y cómo ha sido tu vínculo con la escritura a lo largo de estos años? Pues yo, para empezar, yo soy profesora de escritura creativa. Yo enseño a escribir cuento y a escribir novela. Yo todos los días estoy conectada con esto que amo. Así que todo el tiempo, si no estoy escribiendo, estoy leyendo, ¿no? O sea, yo no pierdo nunca el contacto con la literatura. Pero sí, o sea, cuando publiqué mi primera novela corta, fue parte de un premio, o sea, yo participé en el certamen y como parte del certamen me publicaban. Con lo cual la editorial tenía cero interés en mí, o sea, nunca me conocieron. Ellos publicaron la novela porque habían hecho un contrato con el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, que es el que lo organiza, y después ahí murió, o sea, eso quedó ahí. Normalmente en las carreras de los escritores yo observo, ¿no? Que es como empiezan a publicar en un libro, el siguiente, 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 siguiente. ¿Qué pasa? Que o tienen un agente o tienen un editor o tienen, ¿sabes? O es simplemente su momento, pero yo no tenía ni agente ni editor y fue como que quedó eso ahí y luego he seguido participando, ¿sabes? En certámenes de relatos, ¿sabes? Sobre todo relato, que es lo que yo más he escrito. Y nada, pasó el tiempo, me mudé, también fue eso, que estaba mudándome de país, ¿no? Yo no voy de vacaciones a hacer turismo, sino que me mudo. Y ese descoloque también hace difícil tener el enfoque que hace falta para escribir, ¿no? O sea, es como tienes que tener un espacio y saber que tienes por delante días o meses donde vas a estar en ese mismo espacio, donde tienes tus libros a la mano para poder avanzar. Y eso durante mucho tiempo no pasó así para mí. Sin embargo, seguía escribiendo, pero sí, no es normal que pasen 18 años entre la publicación del primer libro y la publicación del segundo. Ahora, si te fijas en el caso de José Saramago publicó el primer libro, creo que era un poemario como con 23 años, y después ya no volvió a publicar, sino cuando se jubiló. ¿Por qué? Pues porque era padre de familia, tenía que trabajar para alimentar a sus hijos, y ya cuando se jubiló y dispuso de todo el tiempo para sí mismo, entonces ya le dio forma a eso que él quería hacer. Y si te fijas también su trayectoria era que cada año, cada 2 años publicaba una super novela, porque todos esos años que no publicó, él estuvo pensando, ¿no? Él estuvo trabajando, él estuvo dándole vueltas a sus obsesiones para luego llevarlas al papel. Creo que la pregunta, Margarita, no me la aguanto, pero ¿qué criterio tuviste al no publicar? ¿No tenías afán? Porque el afán también es un tema que puede calar mucho en alguien joven. Es el afán de figurar, el afán de enfrentarse o de, ¿cierto? Como de ponerse al frente de el editor, el profesor, la editorial, el concurso, etcétera. ¿Hay algún motivo por el cual tú hayas arrancado o de pronto hayas dejado un poquito parqueado, digámoslo, no cancelado, porque ya nos dices que llevas todo el tiempo pensando en esto, pero hubo algo adentro que te dijo, hay que esperar? Bueno, no fue circunstancial, pero claro, también me daba cuenta, y a veces tenía ideas, entonces yo tengo un folder de ideas dentro de mi computador que eran superiores a lo que yo podía escribir. Decía, esta idea requiere de más talento, de más experiencia de lo que yo soy capaz de hacer. Entonces empezaba a juguetear con ella y decía, no, la voy a dejar aparcada porque no doy, ¿no? Entonces por eso amo tanto el relato, porque el relato es algo que comienzas y terminas, ¿no? Y sale bien o sale mal. Pero una novela es otra historia, porque una novela requiere de meses, meses, meses y años de trabajo, por no hablar del proceso de maduración que exige, ¿no? Así que no, o sea, no fue que yo me planteara parar, de hecho no paré, yo lo que hice fue seguir trabajando en formato pequeño, cosas que pudiera manejar, ¿no? Con esta movedera que me traía de aquí para allá, de allá para acá, pero no he parado nunca, o sea, nunca, yo estoy siempre conectada con la literatura. Mm. Y cuando de repente empiezas ya a recoger los relatos, ¿en qué momento caes en cuenta que cuentas ya con suficiente material
para enviar a una editorial? ¿En qué momento rituales de apareamiento, tu libro de relatos de Tusquets, cuándo lo ves tú listo y listo para ponerlo a mover y para ponerlo a, a andar en las editoriales y empezar a enviarlo? Bueno, eso no es tan, no es un proceso lineal. Realmente, buena parte de los relatos que están en esta antología, yo los presenté al certamen de relato de la Cámara de Comercio de Medellín. Quedaron entre los 10 finalistas, pero no eran solo estos relatos, había otros, y yo me quedé como con la musiquita, ¿no? Y dije, bueno, alguna razón me descalificó de haber ganado. Por supuesto que, a ver, que no todo el mundo va a ganar, pero dije, algo puedo hacer mejor. Entonces hablé con uno de los jurados, que se llama Ariel Castillo, profesor de literatura de la Universidad de Barranquilla. Lo contacté, no lo busqué y le dije, ayúdame, o sea, ¿qué puedo hacer mejor? Entonces él me explicó, mira, este relato está muy flojo, este otro tiene un final muy predecible, no sé qué, y ya. Entonces ya purgué esa antología. Y luego la presenté, ¿no? Le añadí otro cuento más fuerte que se llama La muñeca dentro de la caja, que no estaba en la antología original. La añadí, y ya tenía, ¿no? Como un cuerpo más fuerte. Entonces lo presenté a la editorial Planeta. Pero el que era mi editor, el que yo pensé que iba a ser mi editor, no dio pie con bola, o sea, no le dio tiempo a coger ese relato. Entonces luego llegó Camilo, y Camilo Jiménez recibió este manuscrito, y me llamó, me dijo, Margarita, lo quiero publicar. Y yo dije, perfecto. Entonces yo llegué allá con estos, eran como 20.000 palabras de relatos. Y me dijo Camilo, bien, ahora necesito que sean 60 o 70.000 palabras. Y yo le dije, bueno, se le tiene. Se le tiene porque, claro, llevaba muchos años escribiendo, entonces tenía mucho material. Y el común denominador era eso, relaciones de amor, de pareja, ¿no? Parejas que se rompen, parejas que hacen crisis, parejas que empiezan, parejas que afrontan problemas. Y busqué, ¿no? Dentro de lo que ya tenía escrito, historias que fueran afines a este concepto. Y así llegué yo con mis 60.000 palabras y pudimos, ¿no? Compilar, pero no era ni remotamente lo que yo había pensado al principio, ¿sabes? O sea, esto fue tomando forma de una manera orgánica, ¿no? Como por sí solo. Pero es muy interesante porque también quienes nos oyen van a entender cómo hay algunas veces unos ajustes editoriales que se tienen que cumplir para poder llegar. Es decir, no siempre el manuscrito, no siempre el autor manda sobre el manuscrito, sobre la extensión del manuscrito y pudiste haber llegado con 60.000 y te dicen necesitamos 40.000 y llegaste con 20.000 y te dijeron necesitas 60.000, ¿cierto? Sí. Entonces ahí creo que también es un aprendizaje importante. Hay algo tremendamente auténtico en tus relatos, Margarita. Hay algo que lo pone a uno de frente con esa falta de solemnidad que tantas veces nuestra literatura necesita. Es decir, la habilidad de poder hablar de circunstancias comunes. Una chica saliendo en unas citas ciegas con el amigo del novio, de la novia con quien también sale, ¿verdad? La chica que decide, que tiene que ver con el cuento que hablabas, de la muñeca dentro de la caja, la chica que decide un futuro de vida distinto al de muchas de sus amigas, en este caso el baile, y que le lleva a esto otro, pero no aferrarse como a estos grandes temas, sino abocarse más bien a la vida y a la vida de las personas desde su cotidianeidad. Me gustaría que nos contaras un poquito cómo trabajaste esto, siempre partiendo de la base, porque creo que ahorita también te lo voy a volver a decir, pues de que tú eres profesora, pero también escritora. Sí, bueno, yo tengo muchas amigas. Las mujeres cuando nos reunimos a hablar, hablamos de estas cosas que nos pasan, ¿no? Y de los chascos que se lleva uno y de los golpes tan inesperados. Entonces, es un tema de conversación muy común entre mujeres. Bueno, a ver, que con hombres también, pero como el libro tiene un enfoque femenino, me refiero exclusivamente a la experiencia, ¿no? ¿De dónde sale esto?
pues de vivencias propias, de lo que me cuentan mis amigas, de cosas que uno ve por ahí, o que te cuentan que le pasó a alguien, o sea, todas ellas son mujeres muy de carne y hueso, porque todas tienen una base de realidad. Todas tienen un punto de verdad, digamos que la piedra fundacional de cada historia, de cada una de estas historias, viene de alguien que yo conozco o de alguien a quien le pasó. O a veces me pasó a mí, o a veces combino lo que me pasó a mí con lo que le pasó a alguien más, y le meto, por supuesto, mucha imaginación y el tratamiento narrativo, ¿no? Para que no sea ni ampuloso, ni engreído, ¿no? O sea, es muy el lenguaje del día a día, pero también escrito desde aquí, desde el corazón, para que tenga esa, ¿no? O sea, que tenga esa alma. Decía Mario Mendoza algo que me pareció muy sabio, y es que las historias están hechas de vida, ¿no? ¿De cuál vida? De mi propia vida, o sea, la vida que yo he vivido para poder contar esta historia, pero también del pedazo de vida que yo cambio para poder escribirla, ¿no? Porque esto no es un proceso espontáneo, ni rápido, ni fácil. Bueno, a ver, por mucha facilidad que tengas para escribir, esto requiere mucho, mucho, mucho trabajo y un proceso de depuración muy largo y muy meticuloso. Entonces es eso, es este pedazo mío de vida que está en cada cuento, para que ellos tengan, ¿no? Respiren por sí solos. Uno se da cuenta cuando empieza a trabajar una historia y dice, este personaje le falta vida, ¿no? Entonces le metes horas y le metes horas y le metes experiencia y buscas, investigas y lo vas nutriendo hasta que ya se mueve solo por la página. Cuando eso pasa, lo que se experimenta es la más plena y bulliciosa felicidad. Qué maravilla, así es, Margarita. Oye, hay otra cosa que me llama mucho la atención. Siendo este tu primer libro publicado de relatos en el que tuviste contacto con el editor y que tuviste contacto con la editorial, hay una línea transversal que tú lo acabas de decir, que es lo femenino, y son mujeres en circunstancias. Y eso es fundamental. Muchas de estas en relaciones también de pareja, buscando o teniendo o sencillamente narrándose desde allí. Me pregunto cómo manejaste tu interés en desarrollar el tema, pero también en una circunstancia en la que el Me Too llegó hace ya algunos años y tomó un poco panorama y lo puso patas arriba y salieron todo. Aquí, pues en Pared lo hemos entrevistado mucho y lo hemos pensado, pero me interesa desde la perspectiva de que era tu primer libro que trabajabas con un editor. ¿Hubo algunos libros que leíste con más cuidado que otros? ¿De pronto viste con buenos ojos la coyuntura de un interés editorial en este tipo de temas y dijiste, oiga, este es el momento para hacerlo? ¿Fue una coincidencia absoluta? ¿Cómo te relacionaste con eso? No, eso fue una coincidencia. O sea, yo no me monté en la ola del Me Too. Yo tenía muchísimos relatos escritos antes de esto. ¿Qué pasa? Que Alisa Milano, que fue como la primera que desató todo el movimiento de Me Too, ella es más o menos contemporánea mía. Así que digamos, yo la he seguido toda la vida, me encanta como actriz, soy fan de Las Embrujadas, pero fan. Así que nada, que yo la seguía a ella y cuando hizo estas revelaciones, ¿no? Me quedé muy impresionada porque dije, wow, esta niña que veíamos tan linda, tan dulce, vaya tormento el que estaba pasando por cuenta de los hombres que la estaban acusando. Y cuando ella destapó la olla, empezó, ¿no? O sea, todas las demás a decir, es que a mí también, es que a mí también me pasó. Y fue muy revelador, ¿no? Y también, o sea, por un lado te mostró un panorama oscuro y turbio que había detrás de toda esta fantasía de Hollywood, pero por otro lado fue muy liberador porque ellas pudieron decir, bueno, a mí me pasó esto y todas las demás que les había pasado, ¿no? En entornos más cutres, ¿no? La empleada de un restaurante de comidas rápidas, qué sé yo. Entonces dijo, bueno, ellas están hablando, entonces me dan a mí también la voz para hablar, o sea, no estoy sola en esto. Así que bueno, fue una coincidencia interesante. Pero digamos que los libros, el libro en sí, la buena parte de los relatos y de las temáticas, yo ya las había trabajado hace mucho tiempo. Además, si te fijas, no es como, no estoy
refiriéndome específicamente a esto, ¿no? Del movimiento Me Too, hay algún relato que sí, pero en general son historias que nos pasan a las mujeres, ¿no? Chascos que nos pasan y cómo sobrellevamos la ruptura sin ser víctimas, ¿no? Porque es como, bueno, tipo me dejó, yo tengo que rehacer mi vida, ¿no? Yo no me quedo aquí cortándome las venas, ¿no? Es como, ok, tengo que abrir los ojos, espabilar y ver para dónde agarro, ¿no? ¿Qué hago ahora? Y es la realidad de las mujeres, ¿no? Si se rompe tu relación de pareja, te rompen el corazón, te rompen también un poco la estabilidad del plan de vida, pero uno sigue, ¿no? Ya, bueno, eso se sacó y para adelante, ¿no? Y entonces estas mujeres de mis historias hacen eso, ¿no? Se enfrentan con amor, con humor, con muchos recursos, con pocos, con las uñas, pero se enfrentan al hecho de que tienen que salir de ahí y que hay que inventarse la vida otra vez. A mí me parece que esa perspectiva hace que los cuentos publicados sean muy auténticos porque están en un equilibrio impecable, me parece a mí, frente a esas circunstancias que podrían levantar juicios morales, ¿cierto? Esas circunstancias en las que podrían recibir un dedo que juzga, pero todo está narrado desde la amistad, desde el círculo femenino, ¿verdad? Y eso permite que haya una compenetración y el lector acompaña. Pero hay algo que también quiero saber, Margarita, tú, y no lo has dicho todo el tiempo, tú te casaste definitivamente, o hasta el momento, con el relato y con el género del relato. Mucho también puede escuchar a alguien que no ha publicado, que esa es la famosa, el cuento no vende, el cuento no se hace. ¿En algún momento sentiste algún miedo de estar entrando en el mundo del cuento o no desfalleciste nunca desde esa convicción y dijiste, no, a mí este es el formato que me interesa y este es el que voy a perseguir? Pues a mí es que toda la vida me ha gustado mucho el cuento. El primer curso que yo tomé de escritura creativa fue de relato, justamente. Y en América Latina lo que más se ha producido son grandísimos cuentistas. A ver, que no estamos cortos de grandísimos novelistas, pero en la época del boom, por ejemplo, si tú coges los autores del boom, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Juan Carlos Onetti, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Clarice Lispector, por meternos un poco en la parte brasilera, todos cultivaron el cuento y todos lo hicieron muy bien. Y en Argentina se sigue escribiendo cuento a nivel Dios escuela, ¿no? La nueva escuela de relato es maravillosa. Pedro Mairal, por ejemplo, o Rubén Fonseca también en Brasil. Entonces América Latina es muy de cuento, ¿no? Con lo cual yo no tuve dudas. Yo estaba con mi cuento y persistí con él y bueno, he logrado publicar una antología de relatos, pero no es lo único que yo escribo. Es decir, lo primero que publiqué de hecho fue novela corta y después libro de relatos. A ver si el siguiente va a ser una novela larga, ¿no? Voy en orden, en orden desordenado. Pero la idea de que el cuento no venda a mí me parece falsa, me parece un prejuicio, ¿no? O sea, también en España hay editoriales como Páginas de Espuma que hizo su apuesta por el cuento y lleva 20 y pico de años produciendo y publicando cuentos de estupendos autores, varios de ellos compañeros míos de escuela de escritores, ¿no? Profesores de escuela de escritores. Así que no, el cuento, cuando lo conoces, te encarreta, es maravilloso. Yo soy una fan del cuento, yo lo promociono, yo lo amo, yo lo recomiendo. Así que no tuve miedo nunca. O sea, yo digamos que nací en la época adecuada para publicar y cultivar este género. Y Margarita, el tiempo se nos acaba, pero un par de preguntas más. ¿Cómo te fue la experiencia de la escritura siendo tu primer libro de relatos, como estamos hablando? ¿Lograste aplicar todo lo que predicas como profesora o te viste en alguna encrucijada entre la diferencia de perspectiva? ¿Sí me entiendes? Porque tú debes Ajá. saber muy bien cuáles son los principales charcos en los que se mete alguien que está comenzando a escribir, cuáles son los principales problemas, porque los hay y uno se da cuenta cuando dicta y se dedica a esto. ¿Cómo fue esa mezcla entre el conocimiento y la aplicación? ¿Tuviste algún problema? Bueno, claro, cuando uno es docente, uno se va por las reglas, ¿no? Entonces yo tengo un emblema, dos emblemas. Conoce las reglas, rompe las reglas.
pienso que antes de romperlas debes conocerlas, porque si no, no vas a saber qué reglas estás rompiendo. Y entonces una de las reglas que yo rompo con respecto a lo que aprendí, porque luego aprendí mejor, ¿no? Aprendí otras cosas y experimenté otras cosas, en el último relato de la antología que se llama Álbum Familiar, es un relato que comprende como unos 35 años de vida de los protagonistas. Lo primero que aprendes en relato es espacios pequeños, lapsos de tiempo cortos, pocos personajes, ¿no? Bueno, yo lo de pocos personajes sí lo tengo ahí, lo cumplo a rajatabla, pero luego es la ruptura temporal. Cuando trabajas con novela fragmentaria o relato fragmentario, es rompes las reglas y la cosa es eh, a ver, el desafío está en mantener al lector interesado sin que lo estés bombardeando de información, sino que haya un hilo conductor tan fuerte que ese hilo sostenga la velocidad. O sea, vas como en una montaña rusa a toda velocidad, pero vas agarrado, ¿no? O sea, hay un hilo argumental que te lleva. Así que sí, yo diría que no hay incompatibilidad. Yo estudio y estudio mucho y siempre estoy volviendo a los temarios, viendo algo que no había aprendido, que se me había pasado por alto. Digo yo, porque no estaba lista, ¿no? Uno no ve, sino, o sea, uno no puede ver afuera más allá de lo que tiene adentro, ¿no? Si tienes una visión del mundo muy pequeña, pues lo que ves afuera también es muy pequeño. Cuanto más lees y creces y aprendes, entonces amplía tu visión y puedes agarrar más cosas y comprender más profundamente lo que estás viendo o lo que está pasando o lo que te está pasando. Así que eso, o sea, siempre hay cosas que aprender y es tan lindo compartir esta pasión con gente que se acerca a las diferentes, ¿no?, escuelas de escritura. Yo trabajo para escuelas de escritores, a aprender sobre el cuento y llegan entusiasmados y poder decirles, mira, es que esto es la machera, y poderles entregar tu pasión y que ellos se conecten, ¿no?, al cuento a través de eso es maravilloso. Pues son palabras muy bonitas, Margarita. Muchísimas gracias que nos das para iniciar esta temporada, estas dos perspectivas, ¿no? La docente y luego la práctica y ver cómo siempre se buscan una cosa en una y otra en otra, pero lo que acabas de decir es muy bonito. Es también lo que queremos hacer desde acá, que es acompañar también a estos autores que de pronto están pensando si publico, si hago o no ese libro de cuentos, si hago o no, tomo o no estas decisiones. Creo que arrancar contigo nos deja ya un aprendizaje muy grande y es que sí, sí se puede estar decidido a algo, sí se puede estar continuando y el trabajo y la constancia es también lo que mostrará ese camino. A toda la audiencia, desde acá recomendamos muchísimo este libro, Rituales de Apareamiento. Viene próximamente, ya sabíamos que viene de San Valentín. Puede ser un buen regalo, ¿cierto, Margarita? Ya lo decíamos. Y bueno, creo que todos ustedes que estén buscando una literatura bien escrita, con temas cotidianos, no quiero que la gente entienda cotidianos como planos, para nada, porque es que lo cotidiano es tremendamente interesante y cuando se aborda desde una buena escritura como tú lo haces, creo que más de un lector femenino y masculino va a disfrutar muchísimo estos cuentos. Margarita, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Camilo. Qué ganas tenía yo de estar aquí contigo. Así que, bueno, hasta la próxima vez, que haya una próxima. Seguro que sí, Margarita. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ya escucharon Margarita Borrero, Rituales de Apareamiento, que sea la próxima compra o el próximo regalo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.